personas y sobre todo con una visión diferente. Entonces, si les parece, yo los presento y luego ya cuando sea cada uno su participación, presentaré brevemente su currículum, pero por si no se conocen entre ustedes, para que sepamos quiénes somos los que estamos aquí. Yo soy Javier Solórzano, soy su servidor, y está con nosotros el maestro Ignacio Adán Rubí, subsecretario de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias, maestro. Gracias, subsecretario. También con nosotros el maestro Felipe de la Torre, representante de la ONU en México sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto. El doctor Rigoberto Ortiz, representante de INACIPE. Gracias, Rigoberto. También la maestra Fernández Zeta, consultora colectivo contra la trata de personas. Gracias, Fernanda, de nuevo. Gracias. Paris Martínez, reportero de Animal Político. Muchas gracias, Paris. Es un gusto. Y también, con enorme gusto, presento a la maestra Marcelina Bautista, coordinadora regional para Latinoamérica de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Muchas gracias, es un gusto, Marcelina, de nuevo vernos. Bueno, presento para echar a andar el asunto a José Adán Ignacio Rubí Salazar. Él es, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, maestría en Ciencia Política en la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente, como ustedes lo saben, es el subsecretario del Trabajo, y estaba como destacando algo para recordar de su currículum. Ha sido diputado local, presidente de Ixtapan de la Sal, diputado local también en Ixtapan, diputado federal, en donde ahí nos tuvimos, antes ya nos habíamos conocido, pero ahí nos pudimos conocer. Y si te parece, subsecretario, 5 minutos a partir de ahora para iniciar la discusión. Sí, cómo no. Adelante. Perdón, aquí ya. Está bien. Bien, yo creo que contar con algunos datos para poder ir más o menos contextualizando el tema sería importante, sería útil. La Organización Internacional del Trabajo llevó a cabo una encuesta que tiene que ver con trabajo forzoso. Brincaremos después a la trata en particular. Este estudio, con un altísimo nivel de confianza, particularmente el margen de error, de acuerdo con la nota metodológica de la propia OIT, es de más o menos el 7%. Nos habla de que en el mundo hay 21 millones de personas en situación de trabajo forzoso. Y de ahí se desprenden algunos otros datos que, sin lugar a dudas, resultan muy importantes para este propósito. El primero de ellos es particularmente la composición porcentual por género de estos 21 millones de personas involucradas en trabajo forzoso. El 55% de esos 21 millones son mujeres y niñas. Esto es en sí mismo un dato revelador del problema con la perspectiva de género. Por otro lado, 4.5 millones de esos 21 millones de personas involucradas en trabajo forzoso están directamente siendo sometidas, siendo inducidas a llevar a cabo trabajos sexuales, particularmente 4.5 millones. Esto estamos hablando en el mundo. En el caso de nuestro país también, los datos con los que se dispone a la fecha, quiero ser muy puntual en el caso específico de México. Estamos hablando de que hay, de acuerdo con la fuente es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para el caso del 2013 en particular, se detectaron a 1.868 personas víctimas de trata ya específicamente, de las cuales 1.101 eran mexicanas y 78 víctimas del total que eran explotadas sexualmente, de ese total de 1.868. Aquí hay un elemento que también
quiero incorporar en esta intervención que solo el 16% del delito de trata tiene un contenido propiamente dicho laboral. Esto es sumamente importante, propiamente dicho laboral, y obviamente esto nos remite a lo que establece la ley en la materia que nos ocupa precisamente en este foro, y me refiero a los contenidos del artículo 21 y 22 de la ley, en donde se hace precisamente la distinción entre explotación laboral y trata de personas relacionada precisamente con el trabajo. En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estamos llevando a cabo importantes esfuerzos precisamente para atender este delicado problema. En posteriores intervenciones trataré de detallar esto, pero particularmente los esfuerzos los estamos orientando en 4 vertientes: prevención y erradicación del trabajo infantil, en donde, como la propia OIT lo establece, podemos encontrar las peores formas del trabajo infantil, en donde en particular la trata de personas está presente. Por otro lado, la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, que finalmente es una forma de explotación laboral que también se está combatiendo a través de diferentes acciones que en su oportunidad comentaré. Por el perfil de alta vulnerabilidad, jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes de los 3 grandes tipos de migrantes: los que ingresan al país, particularmente en nuestra frontera sur, los que se trasladan hacia los Estados Unidos de Norteamérica y en parte a Canadá bajo un esquema muy diferente, y por supuesto los migrantes, los trabajadores migrantes, los jornaleros que migran al interior de estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Hidalgo, que emigran por temporadas particularmente a estados como Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur. Y un cuarto tema, que también tiene que ver con sector social vulnerable, es el relativo precisamente al trabajo doméstico, que en su oportunidad y también respetando mis 5 minutos comentaré. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Bueno, pasamos a continuación les recuerdo que al final hay una ronda de 2 minutos para que puedan retomar los asuntos, incluso administrarlos, como luego dicen, ¿verdad? Sí. Felipe de la Torre es abogado ecuatoriano. ¿Cuánto tiempo llevas en México ya? 8. Ah, bueno. Casi chilango. ¿Qué es ecoachilango? Chilanquito. Chilanquito, claro, chilanquito para hablar de las capitales. Claro. Sí. Titulado por la Universidad Católica de Ecuador, magíster en gestión pública por la Universidad Complutense de Madrid. En noviembre del 2006 fue transferido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a la Ciudad de México y de vuelta en México con nueva experiencia. Lideré el área contra trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que eso es uno de los temas, ¿no?, en que se ha puesto particular énfasis, y tiene a su cargo la implementación de la campaña internacional Corazón Azul, de la cual es su gestor. Y haciendo el comercial, el próximo viernes en Acapulco se dará la municipalidad adopta Corazón Azul como su campaña local. Y todos sus edificios, y hasta el mar va a ser azul. El mar va a ser azul. Muchas gracias. No haya la marea roja esa. Sí, no, por favor. Perdón. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y por supuesto un gusto compartir con los colegas y amigos de siempre. Bueno, básicamente es importante señalar que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aborda, por supuesto, el tema de la trata de personas, pero desde la óptica criminal.
Es decir, nosotros como guardianes de la Convención de Palermo estudiamos los aspectos relacionados con la delincuencia organizada implicada en actividades de trata de personas y en este caso en particular, cómo la criminalidad está vinculada a la trata de personas con fines de explotación laboral y trabajos forzados. Yo quería hacer un breve contexto internacional en el sentido de que, según el último reporte mundial de la UNODC de 2014, tenemos que mientras la trata de personas con fines de explotación sexual o explotación de la prostitución ajena, como se le denomina, pues existe muchas cifras, muchos esfuerzos, está debidamente visibilizada. Existe un gran contraste con el trabajo, con la trata de personas con fines de explotación laboral o trabajos forzados. Es decir, lo que nos insta, lo que nos muestra el reporte es que hay que estudiar más, hay que entender más, hay que promover más conocimiento sobre lo que es, bueno, el trabajo forzado y su vinculación con la criminalidad. En ese sentido, el reporte creo que es bastante claro y compara las cifras, es decir, aproximadamente un 60% de lo que se conoce en trata de personas está vinculado con el tema sexual. Quiere decir que, pues bueno, que es importante que así se lo haga y se lo persiga, pero ¿qué está pasando con otras modalidades de explotación? Otro importante aspecto es que estadísticamente la trata de personas con fines de explotación laboral es la más difícil de medir, porque la trata de personas, digamos, con fines sexuales, de alguna manera se circunscribe a espacios que no son más conocidos. Antros, salas de masaje, bueno, y eso no obsta que también se genere en hogares, ¿no? Pero, de cualquier manera, el tema laboral es tan amplio y está ubicado en tantas zonas simultáneamente, en diferentes industrias, en diferentes áreas, que evidentemente es mucho más difícil captar esa información. Entonces me parecería importante también tomar en cuenta que estadísticamente este tipo de trata es mucho más difícil de medir. Finalmente, comentarles que también en línea con esta, digamos, haciendo un espejo del reporte mundial, el reporte nacional, si me permite mi amiga senadora, que lo lanzamos el día lunes precisamente, el diagnóstico nacional sobre la situación de trata de personas en México, básicamente nos cuenta lo mismo, que la explotación sexual es definitivamente la más visible, mientras que sobre los trabajos forzados contamos con muy poca información. Entonces, esto me parecería importante decir. Otra cosa que creo que es imprescindible tomar en cuenta es que el diagnóstico, si bien no determina exactamente el número de víctimas, porque les comento, estadísticamente es complejo hacerlo y cada entidad maneja diferentes formas de medir, definitivamente estamos haciendo una alerta sobre ciertas industrias que son un foco rojo. Y en ese sentido es importante prestar atención al sector agrícola y al sector minero como puntos rojos en donde existen situaciones que son más propicias, más proclives a que se desarrollen situaciones de explotación laboral. Finalmente creo que, bueno, un aspecto legal es fundamental comentar también, y eso pues los expertos saben mejor que yo, en el sentido de que para que se constituya el delito de trata de personas, con cualquiera de sus modalidades de explotación, tienen que haber 3 elementos, que son los actos, los medios y los fines. Si no existen esos 3 elementos, puede ser cualquier otra cosa menos trata de personas. Entonces es importante que estos estén tanto contenidos en la ley como que los investigadores, las personas que están dedicadas a la persecución de este delito puedan integrar estos 3 elementos para que se configure la trata de personas. No sé cuánto tiempo me queda, no tuve la precaución de medir mi tiempo, pero creo que voy bien. Y finalmente, algo que también es… Minuto y medio. Algo que es importante comentar en esta línea es que, claro, ya porque la expresión es muy larga, trata de personas con fin de explotación laboral, uno ya dice rápidamente explotación laboral, pero creo que es fundamental distinguir que estamos hablando de 2 cosas diferentes cuando hablamos de trata de personas con fines de explotación laboral o trabajos forzados, que cuando hablamos con una situación de explotación laboral que puede ser una violación a una normativa estatal o federal de trabajo en cualquier país, que tiene otras implicaciones, porque para que se dé el delito de trata como tal, y luego Fernanda va a abundar en eso, entiendo yo, tiene que, digamos, constituirse esos 3 elementos que yo digo, que son los actos, los medios y los fines. Y en los medios existe pues la coerción, el uso de la fuerza, el engaño, etc. Los 3 segundos que me quedan voy a comentar lo siguiente. También es importante contemplar que cuando se habla de trabajos forzados, existe una corriente internacional que dice que
También la explotación sexual es parte de, digamos, la categoría de trabajos forzados. No creo que haya que hacer demasiado debate al respecto, pero solamente como para tenerlo como un indicador, que el trabajo forzado para algunos académicos engloba ya todas las otras formas laborales involuntarias con coerción, dentro de las cuales el trabajo relacionado pues con la explotación sexual puede estar contenido. Creo que ese es mi aporte inicial. Muchas gracias. Gracias. El doctor Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño es director de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor e investigador de Derechos Humanos en el propio instituto, doctor en Derecho, summa cum laude de la Universidad de Navarra Pamplona, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y actualmente, bueno, ya lo dije, pero quiero reiterarlo, es profesor en la unidad de posgrado, en otro momento, ¿no? Hace algunos años, de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la especialidad de Derechos Humanos, profesor titular de Derecho Romano e Historia de Derecho Medieval y Moderno en la UP y también en la UP, pero en Guadalajara, Historia de Derecho Patrio y Derecho Constitucional Mexicano. Hoy en la mañana decíamos, doctor, que cómo tuvimos que entrar en un nuevo mecanismo de casi reaprender algunas cosas del derecho, ¿no? O sea, áreas que eran como que parecía que no existían, ¿no? Pero bueno, eso era un comentario que en la mañana se repitió varias veces. Adelante, Rigoberto. Estamos. Muy bien, buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Pues agradezco en nombre del Instituto de Ciencias Penales, senadoras, la invitación, la confianza para poder conversar sobre estos temas. Y quisiera resaltar algo que me parece muy importante, que ya se adelantaba un poco Felipe, y es la importancia de hacer visibles estos delitos. Hacerlos visibles porque a veces que mediáticamente pues nos perdemos en el marasmo de otros delitos que, si bien es cierto, tienen como triste común denominador a la delincuencia organizada, pues a veces es más mediático ver que alguien se fugó de quién sabe qué penal, o que quién sabe cuántos murieron, o quién sabe cuánto sucedió. Y este es un delito de goteo, es un delito de golpeteo, que va fraccionando una roca hasta que finalmente la rompe. Y es un delito que tanto ha incidido que prácticamente recorre la historia de la humanidad, ¿no? Podemos ver que en nuestro siglo XVI, pues voces como Fray Bartolomé de las Casas o en Tlaxcala, Fray Julián Garcés, quien fuera el primer obispo en la región, pues ya denunciaban los abusos que se cometían sobre los indígenas en la encomienda que solapaba un tipo de esclavitud. Hay una obra magnífica del tristemente reciente desaparecido don Silvio Zavala, que es Los esclavos indios de la Nueva España, que demuestra esto con creces, de tal suerte que por algo en 1810 ya el cura Hidalgo pues declaraba una abolición de la esclavitud ahí en Guadalajara. Bueno, para ser más exactos, donde están los mariachis, que Tlaquepaque, se me estaba yendo un nombre. Ahí fue la declaración, más que en Guadalajara. Así las cosas, pues México siempre tiene una gran tradición abolicionista de la esclavitud, y podemos esto verlo desde la Constitución del 57, nuestra Constitución hoy en día con tantos cambios llegó a tenerlo en el artículo 2, hoy se encuentra en el 1. Y bueno, hay un salto de calidad que no podemos eludir, que ya también algo se enunciaba Felipe. En el año 2011 pues se hace esta aventura de reconocer los derechos humanos constitucionalmente y adoptar a bloque estos instrumentos internacionales que en efecto no podemos desconocer. Lo que quería apuntar, que tenemos como una línea de investigación del instituto, es también ahondar, además de las líneas que trabajamos de delincuencia organizada, en toda la contribución del derecho internacional de los derechos humanos que aporta la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización, que como sabemos es la única que sobrevive después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por sus grandes aportaciones. Recuerdo que había un debate en el seno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a raíz de la reforma de 2010, si hacer o no una sexta visitaduría precisamente para conocer la materia de violación de derechos humanos de carácter laboral. Pues claro, ¿no? Hay una cantidad impresionante de instrumentos y una amplitud de derechos que convergen, lo que le llaman los técnicos, tienen que ver transversalmente, ¿no?, con la Ley Federal del Trabajo, pero también con un principio constitucional que se encuentra formulado en el artículo 5, la prohibición, ¿no?, de trabajar de manera involuntaria. Finalmente, pues lo que aquí nos ocupa son dos artículos, el 21 y 22, que ya se apuntaban, el 21 que tipifica el delito de explotación laboral y el 22 que tipifica el delito de trabajo forzado.
En el caso de la explotación laboral, pues vemos que, si bien es cierto, no se encuentra el ingrediente de la coacción, pues vemos, sin embargo, que las condiciones de trabajo no son consecuentes con las exigencias de la libertad y de la dignidad de toda persona, y que esto evidentemente también repercute en la remuneración. En el caso del trabajo forzado, pues vemos que es aquel que implica el uso de la fuerza, la amenaza, la coerción física o amenazas de coerción física a la persona u otra persona e incluso a los familiares de esta. Quisiera hacer una reflexión no tanto en el tipo penal, sino para abrir la discusión más adelante. Las leyes son perfectibles, esto es algo que nos queda muy claro, ¿no? Toda ley es un fenómeno contingente, esta incluso es posterior a la ley de 2007, que sin embargo ya había sido un salto cualitativo ante lo que había anteriormente. Esta es una ley perfectible que vale la pena darla, pero quisiera que se revisara desde la experiencia que ha tenido. Decía Gustav Zagrebelsky, un profesor de la Escuela de Turín, que ya ha tenido mucho peso aquí en México, sobre todo en la figura de Ferrajoli o en su tiempo con Bobbio, que cuando habla de la Constitución le gusta hablar no tanto de la historia de cómo se llegó a la Constitución, sino de la Constitución como un órgano vivo, es decir, la propia historia de la Constitución, su vida. Y bueno, sería muy interesante conocer cuál es la vida de esta ley que surgió, si mal no me equivoco, en junio de 2012, sus últimas reformas en marzo de 2014, y qué se puede hacer para que esto sea más eficaz. En efecto, tenemos las exigencias de Naciones Unidas que son ineludibles para el Estado mexicano, como lo señala el artículo 1, y qué se puede hacer porque este problema, como empezaba, pues es invisible, pero no por ello es menos grave que otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rigoberto. Gracias. No lo había hecho, pero le doy la bienvenida. Se integra con nosotros la senadora. Gracias, senadora. Gracias. Bueno, pasamos a continuación. Fernández Zeta, ella es maestra en transformación de conflictos por el Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, España, licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM, trabaja temas de trata de personas y migración desde hace 10 años. Desde 2014 participa como experta en la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas del Gobierno Federal y es miembro del Consejo Consultivo del Colectivo contra la Trata de Personas, Asociación Civil. Y cuento esto porque puede dar también un referente del trabajo de Fernanda. Cuenta con varias publicaciones, entre las que destaca su más reciente trabajo, Consecuencias Invisibles del Rescate, el caso del Table Dance, publicado en 2015 por el colectivo TDP-AC. Adelante, Fernanda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, senadora. ¿Qué tal? Me parece que es importante a esta altura precisar algunas cosas. En primer lugar, críticas que ha tenido el protocolo, la definición del protocolo de Palermo, fue que no definió la explotación. Es decir, no hay una definición consensada internacionalmente sobre qué significa explotación. Y si bien hacen la diferencia entre explotación sexual, no hablan de explotación laboral. Hablan de trata de personas con fines de trabajos y servicios forzados. Y esta ha sido precisamente una lucha muy fuerte que ha hecho la OIT, porque la OIT lleva muchos años, desde 1930 que surgió la convención, tratando de combatir los trabajos forzados. En el elemento de explotación a nivel internacional dicen, bueno, entonces ahora ¿cómo lo podemos conciliar con la trata? Porque ciertamente no todos los casos de trabajos forzados son trata, pero casi todos los casos de trata de personas derivan en trabajos forzados. Y no me refiero solamente a agricultura, servicio doméstico, maquila, sino mendicidad, sino trabajo sexual, comercio sexual, donde hay alguien que compra y que vende, es una industria y donde se perciben ingresos. Y la diferencia con la trata de personas con explotación sexual es que no está regulada y no está reconocida, y eso también fue un debate tremendo en la comunidad internacional. Había prostitución y toda la prostitución era trata o no era trata. Y de ahí se centró el debate. Definitivamente ha sido mucho más sencillo visibilizar la trata con fines de explotación sexual. Esta enorme confusión se traduce en la ley.
que la ley general que tenemos hoy. A mí me parece que ciertamente en la experiencia, desde la aplicación de la ley, en los casos, pocos casos que ha habido de trata con fines de trabajos forzados o explotación laboral tal y como está puesta, el Ministerio Público, pero la sociedad civil, no sabemos distinguir entre un caso sea de condiciones similares a la esclavitud, entre un caso que sea explotación laboral y entre un caso que sea de trabajos forzados. No sabemos porque la ley es tremendamente confusa y no da los elementos al Ministerio Público para poder hacer una consignación clara. Y ese es un problema muy grande. Lo vimos en Zapopan en este año, en la fábrica de calcetines, donde se puso en los medios que era un caso de explotación laboral, posiblemente de trata de personas, cerraron la fábrica y las mujeres fueron 2 días después a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque era el ingreso que tenían. Vamos a verlo en cifras, en México en cuanto a condiciones de vulnerabilidad. Acaban de publicar los resultados del ENIC de Coneval. Sí. Y si lo vemos así, hay 55.3 millones de pobres en el país, 70 millones de personas sin seguridad social. La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo son 24.6 millones de personas. Lo dejo ahí para decir, sobre esto trabajemos con una realidad de un salario mínimo que es completamente precario, con una situación de trabajo precario en la mayoría de los casos, no decente, con un 90% de jornaleros agrícolas que no cuentan con contrato y yo diría que un 100% de trabajadoras domésticas que no cuentan con tal. Ahí distingamos cuál es la situación de explotación y cuál es la situación de trabajos y cuál es la situación de trata. Palermo lo que dice es, trata de personas es cómo se llega a la situación de trabajos forzados, no trabajos forzados en sí. Si nos ponen un artículo 10º en el que tiene la actividad, pero dice, no importa cómo llegues, es decir, no llegas con engaño, no llegas con uso de la fuerza, no llegas con sometimiento, no importa cómo llegues, llegas a trabajos forzados, entonces vamos a ver el tema de trabajos forzados. ¿Y quiénes son? La OIT define que están bajo coacción o amenaza para ser retenidos. Es el caso de los indígenas de Tarahumara, de la población tarahumara, 200 personas, fue muy claro, y tiene que ser involuntario. Y esto contrasta con el artículo 41 de la ley, donde dice que no se va a tomar en cuenta el consentimiento de las personas adultas, no estoy hablando de los niños. Me parece que casi por respeto al Ministerio Público o a los jueces, debería definirse más claramente este tema. Gracias. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Bueno, Paris Martínez es reportero del portal informativo Animal, del muy visto Animal Político, desde el 2010, y ¿dónde ha estado en los últimos años el trabajo de Paris? Bueno, está ganador del Premio Nacional a la Excelencia Periodística, Rostros de la Discriminación 2014, Esclavos del Narco, lo recuerdo, incluido en la sección de finalistas del Premio Internacional de Alien Per, y ha pasado por El Universal, El Independiente, Diario Monitor y Excelsior. Adelante, Paris. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, efectivamente hay formatos de lo que antes se consideraba trata de personas que ahora se discute si lo son, como por ejemplo aquellos que se cruzan con el comercio sexual. Entonces bueno, quise mencionarlos desde el principio porque quisiera volver a ello. Quisiera empezar diciendo que, bueno, mi aporte es casi contextual. A diferencia de ustedes, yo no soy un experto en cuestiones de trata. He tenido acercamientos con el tema desde la perspectiva periodística y es desde ella desde la que quisiera hablarles. Considero yo que sí, la trata y los fenómenos de esclavitud moderna son ahora más visibilizados que antes, en buena medida porque las autoridades han puesto el foco en este tema, pero no necesariamente considero eso representa un interés legítimo en el tema. Creo que en buena medida
y esto lo digo sin, o sea, no es una alusión personal, sé que aquí están representantes de instituciones públicas, etcétera, no es una alusión personal, pero considero que sí hay por parte de las instituciones un uso, si no faccioso, sí utilitario del tema de la trata. Y creo que el ejemplo que acaba de mencionar sobre que la Municipalidad de Acapulco va a asumir la campaña Corazón Azul es un ejemplo. Qué bueno que se iluminen de azul los edificios de la Municipalidad de Acapulco, pero desde mi punto de vista sería todavía más bueno que erradicaran las zonas rojas de Acapulco, ¿no? Que erradicaran la zona roja de Iguala, o que fueran a rescatar a las niñas indígenas que están siendo sometidas a explotación sexual forzada en Tlapa, ¿no? O sea, el solo poner focos azules en los edificios y decir, miren qué consciente soy de este problema, en realidad no resuelve nada, ¿no? Considero que vamos, ese no es necesariamente la forma como tendrían que afrontar las autoridades este tipo de problemas, aunque obviamente este tipo de acciones visibilizan y la visibilización es necesaria. Quisiera traer a cuento un caso de este tipo de manejo poco congruente con lo que son las disposiciones legales, por ejemplo, por parte de las autoridades. En abril de 2015 se cumplió un año de que se puso en marcha el monitoreo de anuncios clasificados, que es un mecanismo de vigilancia que deriva de la Ley General de Trata. Un año después de haberse realizado este monitoreo, de estar en marcha este monitoreo, consultamos nosotros desde Animal Político a la Secretaría de Gobernación para saber en qué iban, qué logros se habían alcanzado, y la respuesta fue que, bueno, que era información confidencial porque se trataba de investigaciones que implicaban al crimen organizado. Cuando preguntamos en la PGR qué era lo que había pasado, qué había resultado de ese tipo de investigaciones, la PGR reveló que en realidad de los más de 400 anuncios que había detectado en un año la Secretaría de Gobernación relacionados con supuesta trata, ninguno era en realidad un caso de trata, y todos, la mayoría eran anuncios que parece chiste, pero indigna que así lo sea, eran anuncios de venta de gorditas, de anuncios, les voy a leer uno. Era gente que pedía empleados para sus puestos de gorditas y de antojitos mexicanos. Les voy a leer uno que, esta es información que me proporcionó la PGR y que se hizo pública. Uno de los anuncios que más reiteradamente entregó Gobernación a la PGR como un caso de trata decía: cocina mi negrita consentida, ofrece desayunos, comidas, antojitos mexicanos, nuestra especialidad son los guaraches y las gorditas. Entonces, bueno, qué bueno que la autoridad mexicana esté creando nuevos mecanismos de vigilancia que garanticen a las personas que nunca se van a ver envueltos en un caso de trata, y a las víctimas les da la esperanza de verse rescatadas. Pero es un claro ejemplo de demagogia que un año después la Secretaría de Gobernación haya convertido este mecanismo de vigilancia en una simple simulación. Entonces, bueno, pongo esto sobre la mesa solo como un simple ejemplo, pues, estoy seguro de que las autoridades están haciendo muchas cosas que sí son efectivas, pero bueno, hay muchas otras cosas que no, y creo que son las que tendremos que estar poniendo sobre la mesa, porque son las de urgente atención. Gracias. Muchas gracias, París. Digamos, París, digamos que para eso está el periodismo, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Para eso está. Bueno, gracias, París. Cerramos, y en verdad en lo personal me da mucho gusto siempre Marcelina Bautista. Ella trabajó en el servicio doméstico en la Ciudad de México. Imagínense la experiencia, ¿no?, que tantas veces hemos platicado, en el Distrito Federal entre 1981 y 2003. Su experiencia la ha llevado a cosas extraordinarias, pero déjenme decirles que tiene bachillerato y tiene un diplomado por la Fundación Frederick Ebert y la UAM Xochimilco, por la Universidad Iberoamericana, Comunicación y Sociedad Civil, en la UAM Xochimilco, Formación de Dirigentes para Organizaciones Civiles, y Estudio de Derechos Laborales y Obligaciones como empleada en el hogar en el año de 1987. Consigno que ella es ahora
coordinadora regional para Latinoamérica de la Federación Internacional de Trabajadoras, rectifico, trabajadoras y trabajadores, ¿no? Sí, ¿no? De los dos, claro. Dije trabajadoras, Sí. trabajadoras, sí, de los dos. Sé que andas en eso, aunque hay pocos hombres, ¿no? ¿O ya va creciendo el número? 5%. 5%. 5 y 95. Sí existe, pero la mayoría somos mujeres. Sí, claro. Sí, la inmensa Sí. Entonces, Adelante, Marcelina. Pues sí, muchas gracias, senadora, por la invitación. Estoy muy de acuerdo en cuando se habla sobre la explotación laboral o sexual, está como más entendida desde esta parte de la trata. Sin embargo, no se aborda mucho el tema de la explotación laboral o económica, ¿no? Y en el caso del trabajo doméstico, creo que las mujeres que realizan esta actividad no están exentas a todas esas modalidades, porque si bien es cierto, el trabajo que realizamos es en el ámbito privado y no hay una ley que diga cómo se trata o cómo se debe de tratar a las personas dentro del hogar, entonces pasan muchas cosas, no solamente la explotación sexual, sino muchas más cosas. Y creo que también bajo este asunto, hablar de la explotación laboral es hablar de que en el mundo las trabajadoras del hogar, y bueno, hablando de México, no contamos con una ley que regule nuestros derechos. Entonces hablamos de un horario extenso y la ley regula nuestro descanso, pero no en nuestro horario de trabajo. No hay un contrato, lo que permite que pues vivamos pues todas estas formas arbitrarias que existen en un hogar. Entonces a partir de ahí es que sucede pues todas estas formas de violación de derecho con las trabajadoras del hogar y se brinca pues toda la cuestión de la explotación en términos de ganar por usar o ocupar a una mujer, no solamente para que limpie su casa, sino para que vaya a vender a la gelatina o que haga la comida, porque resulta que con quien trabajo tiene un negocio, X cosas. Entonces, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica también hay muchas mujeres, incluso niñas, que están atrapadas en un ámbito en el que no pueden hacer nada porque son obligadas a realizar este trabajo bajo amenazas incluso. También creo que es importante hablar que muchas de las veces las niñas cuando incluso dejan de estudiar porque encontraron un trabajo donde le ofrecieron que van a seguir estudiando, van a ganar bien o X cosas, entonces cuando llegan a tal casa, pues lo que viven ahí es explotación y no estudiar más. En México incluso tenemos niñas que están amarradas bajo amenazas de no dejar ese trabajo, pero incluso por deuda, las niñas son entregadas y pues de ahí viven trata, explotación sexual y todo, ¿no? También en México llegan las mujeres extranjeras que son traídas por sus empleadoras o empleadores, muchas de las veces son traídas no como trabajadoras del hogar, sino como alguien de confianza. Logran llegar aquí y entonces se les detiene la documentación, se les cobra incluso lo que gastaron para traerlas, entonces es cuando ellas, incluso en algún momento hemos trabajado con Sin Fronteras, porque quienes nos ayudaron muchísimo a regular la documentación de las mujeres, se encontró trata incluso con las compañeras extranjeras, cuando se les engañó de que en México iban a estar bien, se les trajo, pero a la mera hora no era lo que ellas esperan. A algunas compañeras pues se les niega pues todos los derechos que tendrían como migrante en este país, y simplemente porque no conocen la ley de nuestro país se van con la finta de que bueno, pues no hay derechos para las trabajadoras del hogar, entonces se quedan en ese
pues atrapadas, ¿no?, en engaños, en la explotación laboral. Creo que es importante, no se puede hablar más cuando las trabajadoras del hogar no cuentan con ningún tipo de derechos, cuando nuestra ley, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, que regula su horario de descanso, pero no su horario de laboral, entonces estamos hablando de una explotación laboral, empezando que no hay contrato, no hay un horario, ¿no? Entonces creo que es importante abordar más el tema del trabajo doméstico, que no es abordado con mucha gente experta, ¿no? Muchas gracias, Marcelina. Gracias. Bueno, para cerrar, senadora, ¿una opinión que quisieras manifestar? Pues bueno, primero una disculpa, yo llegué un poquito tarde, estaba en otra comisión, pero pues estando con gente experta, con diferentes opiniones, creo que la exposición de la maestra Fernanda es muy clara, ¿no? Creo que faltó desde Palermo la especificación, si no, no tendríamos, yo creo que tantos problemas en la diferencia. Hace rato hablábamos en los otros temas sobre la línea, si era muy delgada o muy gruesa, y yo les decía que todo dependiendo de donde la veas, ¿no? Quien está muy seguro de la situación en donde está, creo que tiene muy claro que se dedica a esto y que solamente va a hacer esto, y lo platicábamos con otra exponente. Y quien tiene ciertas necesidades y carencias, como por ejemplo pueden ser las trabajadoras del hogar, pues a lo mejor la línea sigue siendo más delgada. Yo creo que aquí la experiencia que nos muestran los ponentes podemos definir bien y tener bien claro, pues para que no caigamos en los extremos de lo contrario, ¿no?, de no tener clara la situación y al rato, en lugar de ayudar, estemos en otros temas ya cuando se determine la ley. Entonces, pues más bien aquí con los expertos escuchando los temas. Gracias, senadora. Bueno, iniciamos la segunda ronda, les recuerdo 2 minutos y empezamos, subsecretario, empezamos contigo si no te importa. Sí, gracias. Yo omití hace un rato agradecer a las senadoras la invitación y también, por supuesto, transmitirles un saludo respetuoso, afectuoso de mi jefe, del secretario del Trabajo y Previsión Social, del licenciado Alfonso Navarrete Prida. Tantas cosas que se pueden decir aquí en 2 minutos, es muy difícil. Primero, admito mi corresponsabilidad en cuanto a las posibles deficiencias que esta Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Yo fui diputado federal en la 61 legislatura, precisamente en la cual se aprobó esta ley, pero también estoy de acuerdo, la ley es perfectible. Esencialmente, estos 2 artículos que en mi primera intervención mencionaba, fueron objeto de debate intenso, amplio. El 21 efectivamente es cuando la relación laboral está ajena a normas que expresamente establecen las 3 grandes vertientes que se dan en la relación laboral: las condiciones generales de trabajo, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que son elementos fundamentales, y otra que tiene que ver incluso con capacitación y adiestramiento, a lo mejor no con el mismo nivel de jerarquía que las 2 primeras para efectos de lo que nos trata. Y en el caso del 22, cuando se habla del trabajo forzado, es precisamente cuando, independientemente de que se esté ante el caso de la explotación laboral, que exista la amenaza, la coerción física o incluso de orden psicológico para con la persona que está llevando a cabo la actividad productiva. Fue el gran debate, es perfectible, estoy de acuerdo. Rápidamente me voy. La ubicación de la explotación laboral, el 68% de la explotación laboral se ubica particularmente en actividades económicas como son agricultura, la construcción, el trabajo doméstico y la manufactura.
puntualmente datos de la Organización Internacional del Trabajo. 5.5 millones de niños son víctimas de trabajo forzoso en estos momentos en el mundo. Estoy tratando de irme lo más rápidamente posible. Los trabajadores migrantes y los pueblos indígenas son especialmente vulnerables al trabajo forzoso, y que es coincidente con lo que ya se estaba planteando hace un momento. Se ha hecho un gran esfuerzo, lo decía, por parte de la Secretaría del Trabajo. Quisiera hacer una presión antes de hacer esto. El hecho de que el contrato por escrito en una relación laboral no exista, esto no significa que la relación laboral no existe. Cuidado, porque aquí han reiterado, eso juega en contra en lugar de jugar a favor. Cuidado, perdón. Hay un esfuerzo institucional importante que se viene haciendo en estas vertientes, lo decía. Trabajo infantil y protección de adolescentes, prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores en edad permitida en México. Les entregué el libro que acaba de editar, tiene información actualizada al mes pasado, está incorporada la ratificación que se llevó a cabo por parte del Senado a solicitud del titular del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República, del convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, denominación desafortunada desde mi punto de vista, porque no nada más tiene que ver con la edad mínima de admisión al empleo, sino tiene que ver con las medidas de protección de adolescentes trabajadores y, sobre todo, acciones puntuales y concretas que el Estado mexicano, en este caso, debe llevar a cabo para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Último comentario, perdón, y ya. Es el rol. Quiero llamar la atención sobre un tema respecto de lo que tú comentabas. Este dato es verdaderamente impresionante y quisiera que todos lo reflexionáramos. Más del 50% de los delitos cometidos vía Internet se relacionan con la pornografía y trata de menores de edad con fines de explotación sexual. Esto es verdaderamente preocupante. Abusé. Pero yo voy a hacer aquí sí, de lo que estoy seguro. Entonces, yo les propongo, si no tienen inconveniente, que en lugar de 2 pasemos a 3 minutos, y eso haría lo más equitativo el asunto, ¿no? No, pero es que no me atrevía a interrumpirte porque sí creo que había 2 o 3 cosas importantes. Entonces, ¿les parece, no? Entonces lo hacemos ahora de 3 minutos, adelante. Muchas gracias. Yo tengo 3 puntos. El primero es, pues bueno, defiendo mi protocolo, no es mío, defiendo el protocolo en el sentido de que imagínense ustedes la dificultad de que 189 países con culturas totalmente diferentes, visiones religiosas sobre la mujer y sobre el mundo, completamente antagónicas, se sienten en una mesa y lleguen a un consenso. Yo creo que eso de por sí es valioso. Segundo, creo que hay que contextualizar. El protocolo de Palermo viene con 2 instrumentos. La ley modelo sobre trata de personas y también sobre tráfico de migrantes, que es un instrumento muy detallado en el cual se ofrecen medidas, ejemplos, alternativas para que los estados parte puedan implementar y aplicar las que les parezca conveniente de acuerdo a su sistema legal, esas disposiciones. Y tercero, protocolo de Palermo viene con el famoso travaux repertoire, que son los trabajos adicionales en donde están contenidos todos y cada uno de los debates, minutas, puntos de discusión de 5 años respecto de los consensos que se llevaron a cabo en Palermo. Entonces, realmente Palermo no solamente es del protocolo de 10 hojas, Palermo es todo un paquete de instrumentos. Segundo, el tema de ser finos en los conceptos. Cuando estamos hablando de estos temas hay que ser muy delicado, muy sutil. Los conceptos tienen que estar finos y tienen que estar bien definidos, porque de lo contrario, coincido perfectamente con Fernanda, se le quita al Ministerio Público, al policía, al investigador, de un instrumento fundamental para poder llevar a cabo su trabajo. ¿Cómo le puede entonces yo criticar a la PGR o a la PGJ, a cualquier estado, que las sentencias no sean las que queremos o el número, cuando no le estamos dotando de los instrumentos finos, adecuados, técnicos, que son perfectibles por supuesto, pero creo que es un elemento importante. Y otro aspecto también que quiero mencionar es que
Comunidad internacional, organismos internacionales, sociedad civil, los individuos, las familias, la empresa privada y los gobiernos, por supuesto, todos tenemos un papel que jugar aquí. Es decir, se tiende mucho a echarle la culpa al otro, pero todos somos responsables de alguna manera. Y a veces somos criticados muchos de que nos pasamos en conferencias internacionales, etcétera. Yo creo que toda conferencia en donde se visibilice el tema y donde se hable del tema y este debate que para alguna persona le puede parecer totalmente inocuo y que no sirve para nada, pues es un aporte importante porque aquí estamos discutiendo temas de importancia para la nación, la región y el mundo. Y cuarto, termino diciendo lo siguiente, coincido contigo en que las acciones demagógicas, son irresponsables, pero que se ilumine un edificio, o que se pinte una calle, o que se saque un póster, o que el logo del corazón azul esté en el bolígrafo, es importante, porque la gente que ve el edificio iluminado de azul, se pregunta, ¿y por qué estará de azul? ¿Será que entonces estoy generando conciencia? Lo importante y la gran falla es que los políticos o los organismos o las personas no dotamos de contenido a las acciones que a veces parecen superfluas. Entonces, si a mí solo me iluminan el edificio de azul, pues digo, Dios mío, esto es una demagogia. Pero si eso viene contenido soportado por todo un programa de prevención, capacitación, persecución, asistencia, le estoy dando sentido a esas luces de color azul. Muchas gracias. A continuación, pasamos, ahí está el micrófono, ahí lo tenemos. Adelante, Rigoberto, 3 minutos. Muy bien. Pues, hilando con lo que señalaba Fernanda, pues sí, tenemos que dar las herramientas a los agentes del Ministerio Público. Y decía uno de los principales redactores en el fenómeno codificador, que es la forma o el receptáculo de las leyes que hoy día tenemos, Jean Portalis en Francia, que las palabras tienen un significado, por eso hay que hilar fino, ¿no? Y cuando esto se aborda en la materia penal, pues integran el cuerpo del delito. Y eso es lo que tiene que investigar tanto la policía como en su caso el Ministerio Público. Si la hipótesis está mal planteada, decía Aristóteles que cuando uno parte de una premisa errónea, pues se llegará a conclusiones erróneas. Y es una consecuencia lógica. Por eso sí, hace rato yo mostraba como mono de menú, como para abrir el apetito, esto de que la ley merece una revisión. No solamente porque tenga que adecuarse con el protocolo de Palermo, sino también, y por eso de alguna manera me anticipaba, con los instrumentos de la OIT. Cuando hablamos de la materia de derechos humanos, junto con la materia de derecho penal, pues todo es una madeja que tiene que ver todo con todo. Y mientras más preciso sea el lenguaje, más precisa va a ser la actuación de los funcionarios. Y finalmente, quería hacer una reflexión sobre la cuestión del trabajo doméstico. El artículo 2 de la Constitución reconoce la existencia de los usos y costumbres de los pueblos originarios, y esto es fantástico. Pero hay otros usos y costumbres que subsisten en la sociedad mexicana, y entre otros está la explotación de los trabajadores y trabajadoras domésticos. En Chiapas, que estuve un par de años trabajando en el Consejo Estatal de Derechos Humanos, pues pude palpar esta realidad incluso de niños, me refiero a varones, explotados en cafetales, explotados en tortillerías. Es decir, también existe ahí un vacío normativo que es gravísimo, ¿no? Y vale la pena reflexionar sobre esto para tratar de rellenar estas lagunas cuanto antes. Y sobre los usos y costumbres urbanos, que son los que de cierta forma llegan a ser hasta un andamiaje de estatus para determinadas personas, que salen desfilando a veces con la servidumbre, entre comillas, atrás de ellas, pues tenemos que luchar para abolir esos usos y costumbres, ¿no? Para darnos cuenta que México es uno, que somos iguales en dignidad, y también hacer campañas de promoción de los derechos de todo trabajador doméstico, todo trabajador y trabajadora domésticos, hacer más asertiva esta campaña para poder llevar a puerto demandas laborales, porque en efecto, al patrón le compete la carga de la prueba en esta materia, y por eso pues creo que se pueden tener historias de éxito en la defensa de los derechos de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Rigoberto. Gracias. Fernanda, pasamos contigo 3 minutos. Adelante, Fernanda. Bueno, muchas gracias. Sí, yo hablo de la confusión de la explotación en el protocolo y ciertamente tiene trabajos muy amplios que la complementan, porque esa misma confusión se refleja en la ley general.
al menos se pueden distinguir dos conceptos distintos de explotación en la ley general. Por un lado es la explotación sexual, que se reduce a la obtención de beneficio con o sin consentimiento de la víctima, a la obtención de beneficio por los servicios sexuales de una persona, sea abusivo o no sea abusivo, y ahí está tan abierto que entonces precisamente por eso hay 1.800 casos de explotación sexual, es muy amplio. Y en el caso de laboral, de la explotación laboral, que a mí me parece que no debería estar en esta ley, es sobre todo administrativo, ponen la obtención de beneficio injustificable y de manera ilícita. Eso quiere decir que muchos de los casos que nos expuso Marcelina no entran en explotación laboral, porque pusieron el beneficio injustificable y de manera ilícita. Y muchos de los casos que se califican como de explotación sexual, si estuviera regulado el comercio sexual, no entrarían, porque la prostitución es ilegal en México, ¿no? Entonces ahí hay una confusión enorme. Me parece que se debería precisar los trabajos forzados y trabajar sobre ello, porque ciertamente los ejemplos que puso Marcelina y los que puse yo de casos que han sucedido de 2012 a la fecha son de trabajos forzados. En segundo lugar, dos puntos más. El primero es, generalmente en los espacios laborales que son tan difíciles de identificar, se promueve la inspección. Sabemos que la trata de personas incide en los espacios que están poco inspeccionados o que no están regulados. Marcelina acaba de decir algo muy real, pues el trabajo doméstico no está regulado y el comercio sexual tampoco está regulado. Entonces, si aunado a eso no hay inspecciones adecuadas, con previa capacitación, por ejemplo, de los funcionarios de trabajo, pues vamos a encontrar más casos. Se han encontrado más casos sexuales porque ha sido lo que se ha querido buscar. Pero yo creo que si uno incide y se empieza a meter más a las fábricas, a las maquiladoras, a los campos agrícolas, incluso al servicio doméstico, y le da a las trabajadoras y a los trabajadores los elementos reales de denuncia y de garantía de derechos, van a salir muchos más casos de explotación o de trata de personas. Entonces, en ese sentido, pues hay que trabajar como en la prevención y en la garantía de derechos y de exigencia. Y finalmente, hay que tener cuidado con la criminalización de la pobreza, porque, insisto, estamos en un país donde prevalece el trabajo precario en condiciones muchas veces para mucha gente indignas o indecentes, ¿no? No hay mucho trabajo decente, que en aras del combate a la trata podemos estar criminalizando a muchísimas familias y llevándolas al desempleo. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. París, adelante, 3 minutos. Y muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar subrayando que la existencia de consentimiento no implica necesariamente la desaparición de la trata. Existen, e incluso este es un principio constitucional, derechos indeclinables. Entonces, el alegar que una persona no está siendo víctima de trata porque otorgó su consentimiento para las condiciones de explotación a las que se encuentre, no implica, insisto, que no exista la trata. Sí se da la trata en México, sí se da la trata en los casos de explotación sexual y no es mínima. Por supuesto que también se da la prostitución voluntaria, ¿no? Si no fuera voluntaria no sería prostitución, de hecho. Pero el que exista la prostitución voluntaria no quiere decir, no desaparece ni vuelve invisibles otro tipo de delitos que son los que se acercan a la trata, como el enocinio, ¿no? En realidad la trata, podemos discutirlo mucho, pues, ¿no? En realidad lo que discute la trata no es tanto la actividad de la víctima como la actividad del victimario, pues. En lo que toca a la ley. Por supuesto que la ley es perfectible, pero yo la pondría en el mismo rango de defensa que el protocolo de Palermo. Por supuesto que les podemos encontrar cualquier cantidad de puntos perfectibles, pero el principio es positivo.
el que se haya discutido y llegado a lo que hoy es la ley, es un avance monumental a la realidad mexicana de antes de la ley. Ahora, la realidad también pues va modificando las condiciones en las que las leyes operan, y eso obliga a que las leyes vayan evolucionando en un proceso legislativo. Yo también considero que la ley tiene que evolucionar, considero que hay un montón de formatos de trata, de explotación y de esclavitud moderna que la ley insinúa o visibiliza, pero de manera sesgada o parcial, y que eso de alguna manera alienta a que esos otros formatos de explotación y de trata se den, y hay otros que ni siquiera contempla la ley, y los que voy a enumerar son, como decía, los que proceden de mi entendimiento sin ser un experto, pues entonces les pido comprensión si la riego. Pero, por ejemplo, está el caso del reclutamiento forzado de infantes en actividades del crimen organizado. Eso es trata, eso es esclavitud, y eso no lo aborda la ley. Está el reclutamiento de mujeres para actividades de trasiego de droga, particularmente dentro de las cárceles. Estadísticamente ha explotado el número de mujeres que son procesadas penalmente por intentar introducir droga a penales, y esto tiene que ver con prácticas de extorsión que vulneran a las mujeres, ¿no? Particularmente a las mujeres, porque lo que comúnmente utilizan es al familiar preso, ¿no?, para extorsionarlas y para obligarlas. Están también los formatos de explotación laboral que se dan en el comercio informal, en donde la gente que vemos en la calle vendiendo no es ni dueña de la mercancía ni dueña del permiso, pero sí es simplemente una empleada que está en condiciones de explotación, que no tiene contrato, que no tiene ningún tipo de garantía laboral, que no tiene ningún tipo de prestación cuando renuncia, que está permanentemente bajo la amenaza de quedarse sin trabajo, sin ningún tipo de respaldo del patrón, etcétera. Entonces, creo que hay un universo todavía relacionado con la trata que la ley no aborda, pero no porque esté priorizando la explotación sexual, sino porque, vamos, la realidad se ha modificado y ha madurado. Gracias. Gracias, París. No, es que los 3 minutos acaban siendo pocos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, sí. Va a haber otra mesa, pero sí. Cerramos 3 minutos. Adelante, Marcela. ¿Qué tiempo? No voy a saber contar. Sí. Bueno, cuando hablamos de trabajo forzoso que implica libertad de derechos, pues es simplemente la violación de los derechos humanos, y que cambia o al revés. Cuando la situación, en el caso de las trabajadoras del hogar, son malas, eso siempre está ahí, ¿no? En el primero es porque son engañadas, son traídas, y que es como sucede. Sin embargo, en el caso de las trabajadoras del hogar, pues la violación o las malas condiciones pues siempre están ahí, y cuando hablamos de que las mujeres trabajadoras del hogar no tienen un contrato por escrito, que eso implica que ellas están en peores condiciones, porque en el momento que se les despide o cualquier cosa, ellas no tienen una prueba por escrito, y tenemos muy claro que escrito o no escrito vale igual. Sin embargo, tener un contrato, las trabajadoras del hogar tienen más defensa en ese sentido. Y nosotras creo que es importante también hablar un poco desde las perspectivas que ha tenido la OIT cuando ha visto a más de 53 millones de personas trabajadoras del hogar en el mundo, que en muchos países no tienen leyes, en el caso como en México, que si bien es cierto, en muchas leyes son mencionadas las trabajadoras del hogar desde la Constitución, pero no hay un parámetro o no hay un sistema que haga que se cumpla, ¿no? Como el seguro social. El seguro social, aunque nuestras empleadoras quieran asegurarnos, no hay manera. Entonces creo que eso es importante. La misma institución te traba la
y nosotros le apostamos al convenio 189 porque si bien es cierto, muchas cabezas decidieron el convenio 189, pero tenemos una regulación muy clara en el momento que se ratifique en México. Entonces, simplemente cuando hablo de los derechos de las trabajadoras del hogar, estoy hablando de que se tiene que ratificar el convenio 189, que está acompañado con una recomendación que también nos da como todas esas pautas para hacer cumplir el convenio 189. Entonces, para que también no digamos, es que no hay manera o no hay forma o esto, sí nos dieron como esas pautas para poder buscar la manera de regular los derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces, creo que es importante que vayamos pues aplicando lo que hay de las leyes, ¿no? Estoy ante un dilema porque el hombre que está aquí a mi izquierda me dice, te va a convenir si me dejas aclarar una cosa. ¿Sí? Rapidísimo, subsecretario. Claro. Muy en breve. A ver, rapidísimamente, es decir, sobre el trabajo doméstico, no me dieron oportunidad, había otras cuestiones. La Ley Federal del Trabajo tiene un apartado especial respecto del trabajo doméstico, del trabajo del hogar, como Marcelina siempre ha defendido la propia denominación del tipo de trabajo. ¿Cuál es el problema esencial de este apartado? ¿O cuáles son los 3 problemas de este apartado? Yo creo que esto es lo realmente importante. La ley establece normas respecto del trabajo doméstico. Primero quiero dejarlo claro. ¿Cuáles son las omisiones? Efectivamente, desde mi punto de vista, la fundamental, la relativa a la seguridad social. La exclusión de trabajadoras y trabajadores domésticos de la seguridad social. Hay 2.300.000 personas en trabajo doméstico en el país, y si nos remitimos a los artículos 12, 13 de la Ley del Seguro Social, vamos a observar que efectivamente, teóricamente, trabajadoras domésticas, trabajadores domésticos tienen posibilidades de incorporarse de manera voluntaria al régimen obligatorio del IMSS. Y de las 2.300.000 personas que están realizando una actividad de este tipo, si vemos las estadísticas del IMSS, no llegan a mil las personas que han sido o que se han incorporado voluntariamente al régimen obligatorio. Primer elemento. Segundo elemento, el que tiene que ver con una cuestión de orden jurídico. Me refiero a la privacidad de los hogares, que es un asunto que se debe de cuidar. ¿Y para qué efectos? De la inspección del trabajo, para vigilar que efectivamente las disposiciones de orden legal al interior de los hogares se puedan inspeccionar. Y el tercer elemento, que también ha sido uno de los componentes fundamentales que han sido esgrimidos por quienes se oponen precisamente a la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la organización de trabajadoras y trabajadores domésticos. Es que cómo se me van a sindicalizar, etcétera. Tiene que ver con cuestiones de orden cultural, más que de otro tipo, ni de orden económico. Es decir, este último elemento tiene que ver con una cuestión más de orden cultural. Tengo otras cosas, sí, pero si no, ya no respetaría, me circunscribía al trabajo. A la ISO. Perdón, ¿quieres decir algo, Marcelina? Sí, yo aunque quiero sea muy a la decir algo. ¿Te acercas el micrófono, por favor? Sí, muy, bueno, muy a la carrera quiero para decir cerrar. algo, porque sí es cierto, o sea, vuelvo a decir, en muchas leyes son mencionadas las trabajadoras del hogar, pero no hay ese mecanismo. Hoy no contamos con seguro social, no contamos con contrato, y no estoy de acuerdo con un contrato verbal, no estoy de acuerdo con un seguro voluntario. Entonces, el convenio 189 nos da esos derechos que tenemos, derechos, y también cuando hemos estado con personas del Seguro Social y nos queda muy claro que las perspectivas que nos dan nos niegan, es simplemente que nos niegan los derechos que nosotras tenemos desde la Ley Federal del Trabajo, y por el otro lado sí nos vamos a sindicalizar porque va a ser la única manera de exigir nuestros derechos. Muchas gracias, Marcelina. Muchas gracias.
Antes de pasar la palabra a la senadora Adriana, en la mañana yo decía algo que, permítanme, espero no ser reiterativo, que tiene que ver con algo que hacemos los que estamos en los medios, y yo sí quisiera hacer en esto como enfático. Juez y parte, ¿no?, que es lo peor que le puede pasar a uno en estos casos, pero sí creo que hay el desarrollo sobre el tema de trata, un estereotipo muy marcado en cuanto a la difusión de estos temas, que se conjunta con otro elemento del cual de repente adolecemos en el periodismo, y lo platicábamos en la mañana, senadora. Sí. Suponemos que lo que dice una acta o un testigo es un asunto juzgado y es una investigación, y podemos hacer 8 columnas de lo que dice y nos podemos llevar al baile a alguien de una manera muy difícil, y como no tenemos esta otra parte bien fundamentada, a pesar de que esté en el papel, que es el derecho de réplica, el asunto se puede ahí y diluir, y estos asuntos que tienen que ver igual con un alto empresario al que se le señala, para poner el caso más emblemático, ¿no?, que ni él mismo puede tener la capacidad para responder, e igual con cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, hombre, mujer, el caso News Divine y el caso también ahí de la zona rosa. ¿Se acuerdan que habían detenido un grupo de muchachos? ¿Cómo se llama el lugar? Bueno, ahorita el Heaven, e igual la detención de un hombre que se le va a investigar por portación de armas, como el de CMI ahorita. Uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con la Lore? Perdón, 6 años, 9 meses en la cárcel, y resulta que la señora no era responsable de nada, y ya todos sabían que no era responsable, pero ahí se quedó. Que es esto que dices del tema integral, se convierte en clave, y yo pondría énfasis. Hoy en la mañana me dio una buena noticia la senadora, que dice que va a ser va a ser inevitable hacer un trabajo en materia de trata de los medios de comunicación, ¿no? Y ojalá vengan los que son principales. Todos somos responsables, pero algunos ni hablar, les toca por su difusión y su presencia ser más responsables que otros, ¿no? Así de fácil. Bueno, llegamos a las conclusiones, senadora. Chica tarea, ¿eh? Sí. Ahí Bueno, te dejo. Bueno, sí. Voy a intentar igualar a Angélica La Peña en la mañana. No creo lograrlo, porque además cuando los escucho a todos ustedes, pues pongo atención para poder entender justamente lo que es nuestra tarea. Quisiera primero agradecerles a todos ustedes su participación. Esta es ya la 5ª mesa que tenemos, vamos por una 6ª la próxima semana, en lo que va el año para perfeccionar el marco jurídico. Y yo quisiera, en principio, y quisiera empezar al revés, no empezaría por el subsecretario de Trabajo, empezaría primero por Marcelina, porque debo decirte, Marcelina, que lo que platicas pues es parte de lo que es mi origen, y no quisiera personalizar, pero mi madre fue trabajadora doméstica más de 20 años. Y yo te escucho hablar, y escucharte hablar para mí es muy satisfactorio, porque ella logró con nosotros muchas cosas que quizá ella jamás hubiera podido tener frente a un micrófono. Tú eres una digna representante de muchas mujeres que no tienen la fortuna de tener una maestría o un doctorado en derecho laboral para poder explicarles cuáles son sus propios derechos. Y empezaría por decir eso, porque finalmente, para que alguien sea lamentablemente abusado de sus circunstancias, pues tiene que tener dentro de estos asuntos lo que ya el protocolo de Palermo establece, que son los medios comisivos, entre ellos el abuso de una situación de vulnerabilidad. Y justamente el hecho de que no haya regulación al respecto hace más difícil la comprensión de venir de una situación en la que la pobreza, las condiciones, la marginación, la falta de oportunidad y la falta de empleo hacen mucho más complicado todo un proceso en ese sentido. Tú hablabas del abuso de las circunstancias económicas, ¿no? No hay una definición clara de lo que es la explotación laboral en trabajos domésticos, trabajos forzados o como le quieran llamar ya. Lo cierto es que a veces hay explotación laboral, y así lo dices, no necesariamente contrata personas, pero eso no significa que no haya un abuso de una situación de vulnerabilidad, que es un medio comisivo establecido en materia de tratar personas. Y
en el caso concreto esto, me parece fundamental destacar lo que señalas, que cuando se habla de trabajo forzoso implica también la libertad o la violación de tus propios derechos y se evidencian las malas condiciones en las que se elaboran. Hay un proceso de victimización y revictimización, dice Marcelina, de lo que ya se han planteado más de 53 millones de trabajadoras domésticas en el mundo. Las leyes por sí solas no van a hacer que mágicamente desaparezca el problema que tienes, pero bueno, yo creo que el Senado de la República hoy en esta posibilidad podemos hacer algo para que las condiciones mejoren para ustedes. Entraría de lleno con el subsecretario de Inclusión Laboral de la Secretaría de Trabajo. Los datos estadísticos que nos plantea: 21 millones de personas en trabajo forzado, 55% mujeres y niñas, 4.5 millones de personas en trabajos forzados o trabajos sexuales y 1.868 personas víctimas de trata. Voy a ligarlo un poco con lo que planteaba Fernanda. No necesariamente, si hiciéramos alguna investigación adicional que visibilizara otras fines de la trata de personas que no necesariamente están hoy visibilizadas, como es la explotación sexual, que vende mediáticamente mucho más que lo que no se puede ver. ¿Por qué? Porque los centros, y lo dice muy bien Fernanda, los centros a donde van, se hacen los operativos, pues son centros visibles, son los antros, son lo que está ahí, pero si tú no puedes llegar a todas las casas a catearlas, ni puedes llegar a todos los hogares o a todas las fábricas así porque sí, para saber si hay trabajadores o no. Habla el subsecretario de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la protección de adolescentes en edad permitida, los trabajadores migrantes concretamente vinculados con los jornaleros agrícolas y trabajo doméstico, que son las líneas que está siguiendo la Secretaría del Trabajo, que por cierto en los últimos meses ha tenido bastantes casos que atender, entre ellos San Quintín. Nos tocó ir a San Quintín a la senadora Angélica La Peña y a su servidora, y curiosamente, y quiero aprovechar, perdón, el foro, pero pues ahora sí, ya lo quiero decir, curiosamente el seguimiento de esos acuerdos en San Quintín hoy están pendientes, no se han logrado, no se han consolidado, no se han definido, y tiene que ver no solo con el propio cumplimiento de la ley, sino con la búsqueda de mejores condiciones de quienes están siendo, en este caso, víctimas de una explotación laboral, que no necesariamente víctimas de trata de personas, y eso es importante señalarlo. En la segunda ronda plantea que la ley es perfectible, 68% de personas, dice, se dan en la explotación laboral, agricultura, construcción, agricultura o trabajo doméstico, pero dice Fernanda Zeta, bueno, pues son trabajos forzados, que también lo establece Felipe de la Torre, ¿no? Todos esos son trabajos forzados, incluyendo la parte de explotación sexual. Finalmente ese es un asunto, ¿no? Decía el subsecretario, juega en contra lo que planteaba Marcelina, el hecho de que no haya un contrato de trabajo no significa que no exista relación laboral. Es cierto, pero comprobarla es mucho más difícil. O sea, no importa, sí existe una relación laboral, pero llévate 5 años ante el Ministerio Público o ante quien se haga, o ante la autoridad laboral, queriendo comprobar que sí tienes una relación laboral y que te están explotando, ¿no? Entonces, hay una revictimización, como lo dice. La carga de la prueba, como dicen en los medios comisivos, la tiene el patrón, sin embargo, para quienes están dependiendo, no alcanza el salario para pagar un abogado en ese sentido. Entonces, tendríamos que establecer condiciones de maneras distintas, porque si apenas en su salario generan, tendría que regularse en ese sentido, y por eso me parece que lo que dice Marcelina es muy importante, ¿no? Dice, más del 50% de los anuncios en internet se relacionan con trata de personas daba en explotación sexual, pero voy a plantear lo que también dice París Martínez. Sí, pero hay muchos anuncios clasificados que son de los periódicos, no necesariamente toda la internet, que son de vendedoras de quesadillas, de gorditas u otro tipo que se supondría pudieran a lo mejor contener un delito ahí establecido. Comprobar en ese proceso todo es bastante complicado, ¿no? Los datos son de la ONU y esto está confirmado, son delitos confirmados, son de ustedes esos datos. Los datos de la ONU que ya presentó la UNODC, lo platicábamos antier, cuando fue presentado el diagnóstico, no hay, por lo menos en México, un sistema de información efectivo y eficaz que pueda garantizar que esos datos son derivados. Son estudios, incluso platicábamos con la ONU, que tendríamos que hacer estudios específicos en cada entidad federativa para saber cuántas de esas cosas se están denunciando o cuántas de esas cosas se están planteando, ¿no?
entiendo que hay una parte de buena voluntad. Bueno, Felipe de la Torre a mí me parece que clarifica perfectamente lo que para nosotros es importante hoy en esta mesa de trabajo, porque habla justamente el tema cómo está abordado desde de la ONU, que es la óptica criminal, es decir, la ley que castiga el delito de trata de personas es una ley punitiva, es una ley que castiga, es una ley penal. La explotación laboral generalmente está en la parte administrativa. Esas son las diferencias básicas que tendríamos que tener claras, y por eso reitero lo que dice Fernanda, quizá debería estar en otro ordenamiento, no necesariamente en la ley que tenemos actualmente, a menos que se trata de personas con fines de explotación laboral, pero no la explotación laboral en sí, como en su momento la explotación de órganos que está establecida en la misma en la actual ley que veremos la próxima semana. Felipe de... Delito de trabajo infantil, ¿eh? Sí, claro. La Ley Federal del Trabajo establece como delito el trabajo infantil. Estamos de acuerdo. Incluso la sanción expresada en la propia Ley Federal del Trabajo. Estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo que también para el caso de los niños, niñas y adolescentes no es necesario comprobar los medios comisivos, como estamos estableciendo, que también lo establece el protocolo de Palermo. Entonces creo que habría que diferenciar perfectamente, por eso habla, y me parece que lo que dice Felipe es muy importante, cuando se habla de las acciones del delincuente, de los medios y de los fines, se habla de trata de personas. Si hay una acción de trasladar, transportar, enganchar, retener, ¿no? Por mencionar algunos, y luego hay a través del abuso de una situación de vulnerabilidad, del uso de la fuerza, del engaño, de la coacción, ¿no? O para fines de explotación, yo diría lo que dice Fernanda, trabajos forzados, generalizando pues todo lo que ha planteado, ¿no? Incluyendo la explotación sexual, aunque estén varias definiciones ahí, pues entonces sí es trata de personas, no necesariamente lo otro que esté establecido a través de contratos, ¿no? Y en la segunda intervención que hace Felipe, que además defiende el protocolo, que yo también defiendo un poco, porque finalmente es el instrumento internacional que tenemos, lo cual no significa que no todos los instrumentos, digo que no deben ser perfectibles, pero me parece que establece estas tres condiciones básicas que tendríamos que tener todos, porque además estamos obligados los países a seguirlas, y en este caso la ley en México no establece las tres condiciones, toma dos y confunde como 20. ¿No? Y está bien, y yo entiendo que todo es perfectible y que hay que tomar lo que hay, pero pues hay que hacer mejor lo que nos toca hacer, ¿no? Es correcto. Rigoberto Ortiz del INACIPE habla de la importancia de hacer visibles estos delitos, y me gustó mucho una parte que dijo que este es un delito de goteo, que en consecuencia rompe el tejido social, y creo que esa es la diferencia de muchos otros delitos. Sin duda todos son graves, sin duda hay delitos terribles, pero en este caso la forma en la que lo define que me parece fundamental, porque romper el tejido social habla justamente de eso que hoy se aduce como en muchos de los casos usos y costumbres, y esos usos y costumbres terminan siendo permitidos aunque haya ya un delito que se esté cometiendo, ¿no? Gracias por mencionar la historia de Fray Julián, que en Tlaxcala, que además lamentablemente seguimos parte de esa historia respecto del abuso contra los indígenas, por eso nos rebelamos aunque digan que somos traidores, pero vaya, finalmente se nos obligaba a hacer trabajos a los tlaxcaltecas para los aztecas de manera distinta. Entonces también es cierto que no es un tema nuevo, que es un tema que tiene que abordarse desde esa perspectiva, y me parece importante que mencione que la ley merece una revisión, no solo para adecuar el protocolo de Palermo, sino para incluir otros ordenamientos que vale la pena, y que es lo que nosotros intentamos hacer con la integración de más o menos 8 ordenamientos adicionales en ese sentido, ¿no? Por otra parte, Fernández Zeta, ya hablé mucho de también Fernanda, pero también plantea, no todos los casos de trabajos forzados son trata. Eso lo decías, lo ligo con lo que dice Felipe La Torre, debe haber 3 condiciones antes de que sean considerados trata personas, pero dices también, casi todos los casos de trata derivan en servicios forzados. Y eso es cierto, ¿no? Creo que el hecho de que debamos darle al Ministerio Público, que dices tú que no ha distinguido estas diferencias, elementos jurídicos más eficientes, ayudaría a que todos comprendiéramos mucho más el delito. Y tú hablaste también de los medios comisivos, Fernanda, ¿no? Paris Martínez, qué bueno que vamos a hacer un foro también en ese sentido, en el que nos gustaría mucho que nos acompañaras, y todos los medios. Aquí Javier ya es el experto de
del equipo de la Comisión contra la Trata, dice el del Senado, no, yo digo de la Comisión contra la Trata de Personas. Gracias. Ya no te estamos explotando profesionalmente, Javier, pero estamos aprovechando. Ya se nos fueron los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero Sí, vas a poner tu denuncia, claro, pero tienes que comprobar que estamos haciendo eso, entonces no tienes forma de comprobarlo. Pero lo cierto sí es que lo importante que hacen ustedes, y tú lo has dicho bien, es que hoy hay más visibilización del tema. Y eso es fundamental, que la gente conozca más qué está pasando en materia de trata de personas en este país. Y lo dices también, no siempre es con un interés genuino, por parte de quien sea, llámese activistas, llámese legisladores o políticos en general, o llámese funcionarios, o llámese incluso periodistas, pero lo cierto es que tendríamos que dar instrumentos mayores para que este tema. Dices, hay un uso utilitario del tema de la trata, yo diría en muchas ocasiones comercial también, y también coincido contigo en que ninguna campaña, y lo reitera Felipe Latorre, ninguna campaña sustituye las acciones afirmativas en política pública que tienen que estar haciendo todos los gobiernos, empezando pues la revisión de los permisos, los operativos bien hechos por parte de las procuradurías estatales, la revisión de las condiciones laborales de las personas que están trabajando ahí, pero especialmente la prevención y atención a víctimas que ya están sufriendo estos delitos. Y me parece también importante lo que dices, que qué bueno que hoy hay un instrumento que combate el delito, aún siendo perfectible, qué bueno que lo hay. Y bueno, hablabas de algunos medios comisivos también que sí están, que no están en la ley para distintos fines de la trata, ¿no? A grandes rasgos es esto. Yo también creo, Javier, que tendríamos que hacer otra mesa, pero agradecerles a todos ustedes porque para el Senado de la República y concretamente para la Comisión, que sí es nuestra tarea hacer el perfeccionamiento del marco legal, eso sí es nuestra tarea. Yo he insistido mucho en eso porque a veces los legisladores nos confundimos con activistas, los activistas se confunden con legisladores y los funcionarios se confunden con activistas y entonces todos estamos revueltos queriendo hacer el trabajo del otro menos hacer el que nos toca. Y entonces si cada quien hiciera lo que les toca organizándonos, pues entonces estaríamos haciendo cada quien mejor nuestro trabajo y contribuyendo en este esquema de tomarnos de la mano, como decía en la mañana, no cantando por el parque ni por las flores ni caminando, pero sí intentando que nuestro trabajo tenga una utilidad social, un combate al delito efectivo, que seamos complementarios y respetuosos de lo que pensamos, pero también que reconozcamos que hay muchas cosas que mejorar en este país y que derivado de esta crisis de derechos humanos que tenemos en México ya en los últimos años, tendríamos que estar haciendo algo distinto porque no hay política social ni económica que resuelva los problemas que hoy tenemos. Y la trata de personas se combate desde la ley, es cierto, pero también desde la política pública. Hay que mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. 55 millones de pobres es un dato terrible. 30% más de población vulnerable en el menor de los casos o la media de lo que hoy hay, que ese 30% es vulnerable para la migración, vulnerable para la comisión de delitos, vulnerable para el abuso de autoridad, vulnerable para todo. Y eso nos tiene a todos un poco vueltos locos. Espero que más concentrados cada quien en nuestro trabajo. Muchas gracias, Javier, como siempre, por ayudarnos en este tema que para nosotros es fundamental y espero que pronto tengamos un instrumento claro y permítanos invitarlos para siguientes mesas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, chicos y chicas. Bueno, pues